El drama comienza. Dale a me gusta. Suscríbete para más historias de drama y traición. Y comenta de dónde eres para que podamos enviarte aún más vídeos. Cuando una vida perfecta se desmorona en 3 palabras. Él se paró frente a ella, el arquitecto de su vida perfecta. Y con 3 palabras, lo hizo caer a pedazos. Te estoy dejando. Humillación pública. El Hotel La Alhambra brillaba como una joya en la noche estrellada de Granada, con sus luces doradas reflejándose en las pulidas ventanas y en el reluciente mármol del vestíbulo. Para cualquier observador, era solo otra fiesta de la alta sociedad, con copas de cristal tintineando, risas educadas resonando en los salones ornamentados y perfumes caros mezclándose en el aire. Pero para Isabela, esa noche marcaría el comienzo de un viaje que transformaría su alma para siempre. De pie frente al gran espejo del baño de señoras, Isabela nerviosamente se ajustó su vestido azul marino. No era una pieza de diseñador como las que adornaban a las otras invitadas, pero había sido elegido con cuidado, ahorrando durante meses para verse adecuada junto a su importante esposo. Las perlas que llevaba alrededor del cuello eran reales, un regalo por su 5º aniversario de bodas, una época en la que Gonzalo todavía parecía orgulloso de tenerla como esposa. «Puedes hacerlo», se susurró a sí misma, ensayando una sonrisa que no llegaba a sus ojos marrones. Es solo otra fiesta, pero ella ya sabía cuando algo andaba profundamente mal, ¿verdad? Esa sensación inquietante que se instalaba en el fondo de su estómago, como un peso que no podía ser ignorado. Isabela había estado sintiendo esto durante meses, en las llamadas telefónicas secretas que Gonzalo recibía y se alejaba para contestar, en el perfume femenino, diferente al suyo, que a veces se quedaba en sus camisas en las noches en las que llegaba a casa demasiado tarde, con excusas cada vez menos convincentes. Volviendo a la sala principal, sus ojos buscaron instintivamente a Gonzalo. Él estaba cerca del escenario, hablando animadamente con su socio, Carlos. Los 2 hombres formaban un dúo exitoso en el negocio de la construcción civil. Gonzalo, con su encanto natural, que se ganaba a los clientes. Carlos, con su mente calculadora para los negocios. Al lado de ellos, riéndose de algo que Carlos dijo, estaba Sofía, la nueva secretaria ejecutiva de la compañía, deslumbrante en su vestido rojo, que dejaba poco a la imaginación. ¿Alguna vez has sentido ese momento en el que el mundo parece ralentizarse? Cuando cada detalle se vuelve dolorosamente claro, como si tus sentidos se amplificaran para captar la inminente catástrofe. Así es como Isabela vio la mirada que Gonzalo le dirigió a Sofía. No era la mirada de un jefe a su empleada, era la misma mirada que, años atrás, él le había dirigido a ella. «¿Todo está bien, querida?» La voz de una de las esposas de los ejecutivos la trajo de vuelta a la realidad. «Te ves un poco pálida». «Estoy bien», respondió Isabela automáticamente, la sonrisa social volviendo a su rostro como una máscara bien ensayada. «Solo un poco cansada». La música se atenuó, y el maestro de ceremonias anunció que era hora del discurso del anfitrión. Las luces se enfocaron en el pequeño escenario montado en el centro del salón. Gonzalo caminó con confianza hacia el micrófono, pero no solo. Sofía estaba a su lado, sus manos entrelazadas como las de amantes que ya no necesitan esconderse. El silencio que se apoderó del salón fue ensordecedor. Docenas de ojos se volvieron simultáneamente hacia Isabela, algunos con lástima apenas velada, otros con la excitación morbosa de quienes observan un accidente automovilístico a cámara lenta. «Buenas noches a todos», comenzó Gonzalo,
su voz amplificada resonando por el salón. Esta noche es especial por muchas razones. Nuestra compañía ha alcanzado cifras récord este año y estamos a punto de comenzar el proyecto más grande de nuestra historia. Un educado aplauso llenó la habitación. Isabela permaneció inmóvil, su cuerpo congelado, mientras su mente le gritaba que huyera. «Pero hay otra razón para celebrar hoy», continuó, apretando la mano de Sofía. «Después de mucha reflexión, me di cuenta de que mi matrimonio con Isabela ha llegado a su fin. Es una mujer maravillosa». Miró brevemente en su dirección, con lo que parecía ser una mezcla de lástima e impaciencia. Pero ella nunca entendió mis sueños, mis ambiciones, y en Sofía, sonrió a la joven a su lado, encontré no solo a una socia de negocios excepcional, sino al verdadero amor de mi vida. El murmullo que siguió fue como olas rompiendo contra las rocas, creciendo, incontrolable, ensordecedor. Isabela sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La traición en sí misma no fue una sorpresa. En el fondo ya lo sabía. Pero la humillación pública, el espectáculo de su fracaso matrimonial, transformado en entretenimiento para la élite de la ciudad, eso nunca lo habría imaginado. La señora Dolores, su suegra, observó la escena desde la distancia, con una discreta sonrisa de satisfacción. La matriarca de la familia nunca había ocultado su disgusto por la elección de su hijo. Isabela era demasiado simple, sin el pedigrí social o la sofisticación que la familia esperaba. Ahora, su mirada decía claramente: «Siempre supe que esto pasaría». En medio del caos de emociones, Isabela sintió una mano suave en su brazo. Era la ama de llaves, que había servido fielmente a la familia durante años y, en momentos como este, su única verdadera aliada. «Salgamos de aquí, señora Isabela», susurró la anciana, su rostro marcado por arrugas de genuina preocupación. Pero Isabela no podía moverse. Sus ojos estaban fijos en Gonzalo y Sofía, que ahora recibían felicitaciones, como si estuvieran anunciando un compromiso, y no la destrucción de un matrimonio de 7 años. Fue Carlos quien rompió el trance, acercándose con una copa de champán, como si nada hubiera pasado. «Isabela, querida», dijo con falsa cordialidad, «estas cosas pasan en las mejores familias. Estoy seguro de que pueden resolver esto civilizadamente». La hipocresía en su voz fue lo que finalmente devolvió a Isabela a la realidad. Miró a Carlos, viendo por primera vez la malicia disfrazada detrás de la sonrisa amigable. Él siempre había estado allí, alimentando las ambiciones de Gonzalo, alejándolo de ella con promesas de grandeza y poder. «Gracias por tu preocupación, Carlos», respondió, su voz sorprendentemente firme. «Pero creo que ya has hecho suficiente por nuestra familia». Sin esperar una respuesta, Isabela se dio la vuelta y caminó hacia la salida. La multitud se abrió como el mar rojo, las miradas curiosas siguiendo cada uno de sus pasos. Algunos fingieron no verla, continuando sus conversaciones en voz baja. Otros miraban abiertamente, alimentándose del drama que rompía la monotonía de sus vidas privilegiadas. La lluvia comenzó a caer cuando Isabela salió del hotel, gotas pesadas que se mezclaron con las lágrimas que finalmente se permitió derramar. Sin un coche, se habían ido juntos en el de Gonzalo, y al no querer llamar a un taxi donde todos pudieran verla, simplemente comenzó a caminar. Las calles mojadas reflejaban las luces de la ciudad como espejos rotos, fragmentos de una realidad distorsionada. El vestido azul, elegido con tanto cuidado, ahora estaba empapado, pegándose a su cuerpo como una segunda piel. Su cabello, una vez meticulosamente peinado,
caía en pesados mechones alrededor de su rostro. ¿Alguna vez has sentido esa sensación de irrealidad que acompaña a los momentos de crisis? Como si estuvieras viendo una película sobre tu propia vida, incapaz de creer que esto realmente te está sucediendo a ti. Cuando Isabela finalmente llegó a casa, todavía era su hogar, al menos por esa noche. Encontró sus maletas ya empacadas junto a la puerta principal. El mensaje no podía ser más claro. Su presencia ya no era bienvenida. Su expulsión había sido planeada mucho antes del espectáculo de esa noche. La señora Dolores estaba en la sala, su rostro una máscara de falsa preocupación. «Ah, ya estás aquí», dijo, como si Isabela fuera una visitante no deseada. «Pensé que era mejor poner las cosas en marcha, ¿entiendes? Es mejor para todos que esto se resuelva rápidamente y sin escándalos». Detrás de ella, 2 hombres con traje esperaban, guardias de seguridad contratados para asegurarse de que la transición fuera sin problemas. «¿Dónde están mis cosas?», preguntó Isabela. Su voz apenas un susurro. «Todo lo que es tuyo está en las maletas», respondió su suegra con un gesto despectivo. «Los muebles, las joyas, todo eso pertenece a la familia, naturalmente. Las joyas eran regalos dados por mi hijo con el dinero de la familia», interrumpió la señora Dolores. «Francamente, Isabela, no esperabas realmente llevarte nada de eso. Sé razonable». En ese momento, algo cambió dentro de Isabela. El dolor todavía estaba allí, abrumador y brutal. Pero junto a él nació algo nuevo, una chispa de ira, una semilla de determinación. «¿Dónde está Elena?», preguntó, buscando a la única persona que podía ofrecerle algo de consuelo en ese momento. «La he despedido por hoy. Pensamos que era mejor así». Con manos temblorosas, Isabela tomó solo una de las maletas, la más pequeña, irónicamente, sabiendo instintivamente que contendría sus pertenencias más personales. El resto, como la señora Dolores había dejado claro, ya no le pertenecía. Antes de irse, sin embargo, hizo algo que la sorprendió incluso a ella misma. Se acercó a su suegra, quien instintivamente se echó hacia atrás, como si temiera ser agredida. «Un día», dijo Isabela, su voz baja pero clara, «recordarás esta noche y te arrepentirás». No fue una amenaza, fue una promesa. La lluvia continuó cayendo cuando Isabela salió de la mansión que había sido su hogar. Con solo una maleta y el dinero que guardaba escondido en una cuenta personal, un hábito que Gonzalo siempre había ridiculizado como paranoia de gente pobre, desapareció en la noche. Lo que nadie sabía, ni siquiera Gonzalo o su despiadada madre, era que esa noche no marcaba el final de la historia de Isabela. Era solo el primer capítulo, porque incluso en las noches más oscuras, cuando la lluvia parece interminable y cada paso es un ejercicio de pura fuerza de voluntad, hay una verdad que sostiene a quienes han sido profundamente heridos. A veces, necesitamos perderlo todo para descubrir quiénes somos realmente. Y Isabela estaba a punto de descubrir una fuerza dentro de sí misma que nunca imaginó que poseía. El amanecer de un nuevo comienzo. El amanecer. El amanecer llegó con una peculiar crueldad. ¿Alguna vez has notado cómo la luz del sol puede parecer una ofensa cuando tu mundo se derrumbó la noche anterior? Para Isabela, los primeros rayos que se filtraron por la ventana empañada del autobús interurbano fueron como cuchillos afilados, recordándole que, a pesar de todo, el mundo seguía girando con indiferencia a su sufrimiento. Sentada en el asiento de atrás, con la única maleta que había logrado salvar en el asiento de al lado, Isabela observó cómo el paisaje se transformaba lentamente. Los rascacielos de la ciudad
daban paso a campos abiertos, que finalmente daban paso a la vista del mar, vasto, implacable y de alguna manera reconfortante en su constancia. No tenía un destino planeado, solo un billete al punto más lejano que su dinero le permitiera. Un pequeño pueblo costero, uno de esos que se olvidan en los mapas turísticos, habitado principalmente por pescadores y jubilados que buscaban la paz lejos de los centros urbanos. «Próxima parada, el puerto», anunció el conductor, su voz monótona resonando por el autobús casi vacío. Isabela se enderezó en su asiento. No había dormido. ¿Cómo podría? Las imágenes de la noche anterior se repetían como una película de terror en su mente. La sonrisa triunfante de Sofía, la satisfacción mal disimulada de la señora Dolores, la calculada indiferencia de Gonzalo y las miradas, esas miradas de lástima, diversión y curiosidad morbosa que la siguieron hasta la salida del hotel. El autobús se detuvo con un sobresalto frente a una estación simple, poco más que un techo de tejas sobre un banco de madera desgastado. Isabela bajó, inmediatamente recibida por el inconfundible olor a aire de mar y el sonido distante de las olas rompiendo en la playa. «¿Primera vez aquí?», preguntó un hombre con la piel bronceada por el sol, que parecía ser la única otra alma viviente en esa estación olvidada. Isabela asintió, insegura de cuánto debería revelar. «Le gustará el lugar», continuó, señalando una calle que bajaba hacia el mar. «Si busca un lugar para quedarse, la señora Carmen alquila habitaciones en esa casa azul de allá abajo. No es lujo, pero es limpia y honesta». Con un murmullo de agradecimiento, Isabela siguió la dirección indicada. Sus zapatos, inapropiados para las calles de adoquines irregulares, la hacían tropezar ocasionalmente. Ayer fue la esposa de uno de los empresarios más prominentes de la gran ciudad. Hoy era solo otra forastera anónima, llevando una maleta y secretos demasiado pesados para sus delicados hombros. La Kemotop casa, la Catata Azul, no fue difícil de encontrar. Destacaba entre los edificios simples de la calle, no por su grandeza, sino por el cuidado evidente en cada detalle. Flores de colores adornaban el pequeño jardín delantero, y las ventanas de madera blanca estaban todas abiertas, invitando a la brisa del mar a entrar. La señora Carmen estaba en el jardín cuando Isabela se acercó. Era una señora baja, con el pelo blanco recogido en un moño suelto y manos que mostraban décadas de trabajo duro. Miró a la recién llegada con la curiosidad natural de alguien que vive en pueblos pequeños, pero sin la invasividad propia de los chismosos. «Buenos días», saludó Isabela, su voz aún débil después de horas de no ser utilizada. «Escuché que alquila habitaciones». Los ojos de la señora Carmen, de un azul sorprendentemente vivo para alguien de su edad, estudiaron a Isabela por un momento. Vio la pequeña maleta, la ropa demasiado fina para ese lugar, los ojos hinchados de alguien que había llorado toda la noche, y la desesperación apenas disimulada de alguien sin un lugar a donde ir. «Tengo una habitación en la parte de atrás», respondió, limpiándose las manos en su delantal de flores. «No es mucho, pero tiene vistas al mar. Creo que te servirá mientras descansas». La palabra descanso flotó en el aire como una oferta de tregua. No preguntó por qué una mujer claramente acostumbrada a las comodidades llegaba sola, con una sola maleta, a un pueblo donde probablemente no conocía a nadie. No preguntó cuánto tiempo planeaba quedarse. Simplemente le hizo un espacio en su casa y, de alguna manera, en su vida. La habitación era, como se prometió, sencilla pero acogedora. Una cama individual, un tocador de madera oscura
que debió haber presenciado décadas de historias, y una ventana que enmarcaba el océano como una pintura viviente. El baño es compartido al final del pasillo, explicó la señora Carmen. El desayuno se sirve a las 7, pero si necesitas irte temprano o dormir hasta tarde, solo házmelo saber. Hizo una pausa, como si considerara sus próximas palabras. Aquí respetamos el espacio de cada uno. Tus historias son tuyas para contarlas. Cuando y si quieres. Con eso, dejó a Isabela sola con sus pensamientos y la inmensidad del mar como único testigo de sus lágrimas silenciosas. Los primeros días pasaron en una neblina de dolor y agotamiento. Isabela dormía mucho, su cuerpo y mente buscando refugio en el olvido temporal que solo el sueño podía ofrecer. Cuando estaba despierta, pasaba horas sentada en el pequeño balcón, observando el movimiento hipnótico de las olas. Fue durante una de estas tardes contemplativas que la señora Carmen se unió a ella, trayendo una bandeja con té de hierbas y galletas caseras. Cuando mi Augusto murió, comenzó la anciana sin preámbulos, mientras servía el té en delicadas tazas. Pensé que el mundo se había acabado. 42 años juntos, imagínate. Un día salió a pescar y nunca regresó. Isabela la miró, sorprendida tanto por la historia como por la comprensión de que era la primera vez que realmente había prestado atención a su anfitriona. ¿Cómo lo superaste? Su voz estaba ronca por el desuso. La señora Carmen sonrió, una sonrisa que llevaba tanto alegría como melancolía. No lo hice, no de inmediato. Primero, tuve que aprender a quedarme quieta, a sentir todo el dolor sin huir de él. Es como una gran ola, ¿sabes? Si intentas luchar contra ella, te arrastra, pero si te zambulles en ella, eventualmente sales por el otro lado. Las palabras golpearon a Isabela con una fuerza inesperada. Desde la noche de la humillación, había estado en constante movimiento, físico o mental, como si pudiera dejar el dolor atrás, si tan solo corría lo suficientemente rápido. ¿Y luego?, preguntó ella, finalmente aceptando la taza ofrecida. ¿Luego?, la señora Carmen continuó. Descubrí que mis manos todavía sabían cómo crear, incluso cuando mi corazón estaba roto, y eso fue suficiente salvación. Esa tarde, algo cambió imperceptiblemente en el aire entre las dos mujeres. Aún no era amistad. La herida de Isabela era demasiado cruda para permitir cualquier intimidad real. Pero era un comienzo, una apertura, una pequeña grieta por la que la luz eventualmente podría entrar. El resurgir del Fénix. ¿Alguna vez has tenido ese momento en el que te das cuenta de que sobreviviste a lo que juraste que te destruiría? Ese instante de claridad, cuando, en medio del dolor que aún persiste, reconoces que todavía estás respirando, todavía aquí, todavía capaz de sentir algo más que el sufrimiento. Para Isabela, ese momento llegó durante la tercera semana en el puerto. Se despertó antes del amanecer, inquieta después de un sueño que no podía recordar. En lugar de obligarse a volver a dormir, se levantó y caminó hasta la playa, aún desierta a esa hora. El mar estaba en calma, casi plácido, reflejando los primeros tonos rosados del cielo. Isabela respiró hondo, dejando que el aire salado llenara sus pulmones. Y luego, sin previo aviso, sintió una abrumadora necesidad de meterse en el agua. No se detuvo a pensar. Simplemente caminó hacia adelante, dejando que las suaves olas mojaran sus pies, luego sus tobillos, rodillas, cintura. Siguió caminando hasta que el agua le llegó al cuello, y solo entonces se detuvo. Flotó allí, suspendida entre el cielo y el mar, sintiendo la sal en su piel como un bautismo.
Las lágrimas vinieron, pero esta vez fueron diferentes. No eran solo de dolor, sino también de alivio, de aceptación, de comprensión de que, no importa cuán profunda sea la herida, el tiempo sigue avanzando, y con él viene la posibilidad. No la garantía, pero la posibilidad de sanar. Cuando finalmente regresó a la playa, el sol ya había salido por completo. Isabela se sentó en la arena, con el pelo goteando, su ropa empapada pegada a su cuerpo, e hizo algo que no había hecho desde la noche de la fiesta. Sonrió, una sonrisa pequeña, vacilante, pero genuina. Fue con esta nueva energía, aún frágil, pero innegablemente presente, que Isabela finalmente le preguntó a la señora Carmen sobre el trabajo que siempre veía en sus manos. «Esto es encaje de bolillos», respondió la anciana, mostrando el delicado patrón que surgía de la danza de las pequeñas piezas de madera entre sus experimentados dedos. «Lo aprendí de mi abuela, que lo aprendió de su abuela. Se está perdiendo, ¿sabes? Las chicas de hoy no tienen paciencia para este tipo de cosas». «¿Podría enseñarme?», preguntó Isabela, sorprendiéndose tanto a sí misma como a su anfitriona. La señora Carmen la estudió por un momento. «Tus manos son demasiado delicadas», comentó finalmente. «Les saldrán callos». «Bien», respondió Isabela, mirando sus palmas pálidas que nunca habían conocido el trabajo físico. «Tal vez es hora de que aprendan algo nuevo». Y así comenzó una nueva fase. Por las mañanas, Isabela ayudaba a la señora Carmen con las tareas de la pensión, limpiando habitaciones, lavando la ropa, aprendiendo a cocinar platos sencillos pero sabrosos. Por las tardes, se sentaban en el balcón, e Isabela recibía sus primeras lecciones en el arte del encaje. Al principio, sus dedos eran torpes, incapaces de reproducir los movimientos fluidos y precisos de su mentora. Los hilos se enredaban, los patrones salían torcidos, y a menudo terminaba el día con pequeños cortes y ampollas dolorosas en sus manos. «Paciencia», aconsejaba la señora Carmen. «No se aprende en un día lo que a mí me llevó décadas dominar». Mientras Isabela construía lentamente una nueva rutina junto al mar, la vida continuaba en la gran ciudad que había dejado atrás. Gonzalo y Sofía habían hecho oficial su relación con una ceremonia discreta pero elegante, el tipo de evento que estaría en la portada de las revistas de sociedad. «La pareja perfecta», decían los pies de foto, mostrando a los dos sonriendo en sus trajes impecables. Nadie mencionaba a la exesposa abandonada, como si Isabela no solo hubiera sido expulsada de la casa y la familia, sino también borrada de la misma narrativa de sus vidas. Isabela, sin embargo, no había olvidado. Elena, la ama de llaves, mantenía un contacto secreto con Isabela a través de llamadas esporádicas. «Señora Isabela», dijo en una de estas conversaciones, «las cosas están cambiando aquí. Ese Carlos siempre le susurra al oído al señor Gonzalo. Cosas extrañas, contratos que no parecen correctos. Lo escuché decir el otro día. Ahora que te has deshecho de esa mujer entrometida, podemos hacer las cosas a mi manera». Algo en esa información encendió una chispa en Isabela. Era una comprensión más profunda de que tal vez su presencia en la vida de Gonzalo había sido más significativa de lo que él o ella misma habían imaginado. «Sigue contándome todo, Elena. Podría ser importante». A medida que las semanas se convirtieron en meses, las manos de Isabela ganaron fuerza y habilidad. Los callos, una vez dolorosos, eran ahora marcas de orgullo silencioso. El encaje que producía todavía
No tenía la perfección de las creaciones de la señora Carmen, pero había algo diferente en él. Una fusión inesperada entre la técnica tradicional y una sensibilidad moderna que Isabela misma no sabía que poseía. «Tienes un ojo para esto», comentó la señora Carmen una tarde, observando un patrón particularmente intrincado que Isabela había desarrollado. «No solo estás copiando, estás creando». Fue durante estas largas tardes de trabajo manual que Isabela comenzó a redescubrir partes de sí misma que habían sido silenciadas durante los años de matrimonio. Recordó cómo siempre le había gustado dibujar, cómo había soñado con estudiar diseño antes de conocer a Gonzalo y quedar absorbida en el papel de la esposa perfecta. En las noches en las que el sueño se negaba a llegar, Isabela tomaba los retazos de tela que le daba la señora Carmen, mezclaba diferentes técnicas, incorporaba materiales inusuales, creando piezas que no eran solo encaje tradicional, sino obras que contaban historias. Sus historias. La primera vez que alguien se interesó en comprar una de sus creaciones fue casi por accidente. Una turista alojada en la pensión vio un chal que Isabela había hecho e insistió en llevárselo, ofreciendo una cantidad que dejó a la artesana novata sin palabras. «Es más de lo que gano en un mes ayudando a la señora Carmen», le confió a su mentora después de que la turista se fuera. «Es un precio justo», respondió la anciana con sencillez. «Lo que haces es arte, muchacha, y el arte tiene su precio». Ese primer pago fue como una confirmación, una señal de que tal vez había un camino a seguir. No solo una huida del pasado, sino una dirección para el futuro. En una tarde particularmente cálida, mientras trabajaban a la sombra de los árboles del jardín, la señora Carmen hizo una sugerencia que lo cambiaría todo. «El próximo fin de semana hay una feria de artesanía en la plaza central. ¿Por qué no llevas algunas de tus piezas a vender?» Isabela dudó. Hasta entonces, su nueva vida se había contenido dentro de los límites seguros de la pensión. La idea de exponerse a sí misma y a su trabajo al mundo exterior era a la vez tentadora y aterradora. «¿Qué pasa si a nadie le gusta? ¿Qué pasa si nadie compra?», preguntó, dando voz a los miedos que la perseguían. La señora Carmen se rió, un sonido reconfortante. «¿Qué pasa si compran todo? ¿Qué pasa si tus piezas son las más admiradas de la feria? Mira, podemos imaginar 1000 escenarios, pero solo sabremos la verdad si lo intentamos». Así fue como 6 meses después de su huida desesperada, Isabela se encontró montando un pequeño puesto en la feria local. Sus creaciones, chales, bufandas, detalles para ropa y accesorios, estaban cuidadosamente dispuestas, cada pieza contando una parte de su viaje emocional, aunque los clientes potenciales no pudieran saberlo. La respuesta superó sus expectativas más optimistas. No solo vendió casi todo lo que había traído, sino que recibió elogios entusiastas e incluso pedidos para futuras piezas. Entre los visitantes se encontraba una mujer que destacaba por su discreta elegancia y su ojo perspicaz. Fátima, la dueña de una boutique en una ciudad más grande cercana. «Tu trabajo es extraordinario», dijo, examinando cuidadosamente una bufanda de encaje con hilos dorados. «Nunca he visto nada igual. Es tradicional, pero también contemporáneo». Isabela le dio las gracias, aún incómoda con los cumplidos. Una parte de ella todavía era esa mujer insegura, que necesitaba la aprobación constante de su esposo y su suegra. «Tengo una propuesta para ti», continuó Fátima. «Me gustaría vender tus piezas en mi tienda. La comisión sería justa, y tengo una clientela que apreciaría y pagaría bien por este tipo de trabajo artesanal de calidad». La oferta era tentadora,
pero Isabela sintió una opresión inexplicable en el pecho. Vender sus creaciones significaba exponerse al mundo de nuevo. ¿Y si alguien de su antigua vida la reconocía? ¿Y si las noticias llegaban a Gonzalo y a la señora Dolores? Como si leyera sus pensamientos, Fátima añadió: «No necesitamos usar tu nombre real, si lo prefieres. Muchas artistas trabajan con seudónimos». Esa noche, de vuelta en la pensión, Isabela compartió la propuesta con la señora Carmen. «El miedo es natural», dijo la anciana, «pero no dejes que defina tus límites. Huiste para sobrevivir. Ahora tienes que decidir si solo quieres sobrevivir o si quieres vivir plenamente». Las palabras resonaron en la mente de Isabela mientras miraba el mar por la ventana de su habitación. El mismo mar que había presenciado su desesperación ahora reflejaba la luna llena, un camino plateado sobre las aguas oscuras, como una promesa, una invitación a seguir adelante. A la mañana siguiente, Isabela llamó a Fátima y aceptó la propuesta. No como Isabela, la exesposa humillada y rechazada, sino como Aurora, un nombre que llevaba consigo la promesa de un nuevo amanecer. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en su lujosa oficina, Gonzalo miraba con preocupación los números frente a él. Las decisiones arriesgadas que Carlos lo había convencido de tomar estaban comenzando a mostrar sus primeras señales de problemas. Nada grave aún, nada que no pudiera superarse, pero un presagio inquietante de lo que estaba por venir. «Quizás deberíamos reconsiderar el proyecto de la región norte», sugirió a su socio, que hojeaba distraídamente una revista de coches de lujo. «Tonterías», respondió Carlos con una sonrisa confiada. «Las grandes recompensas requieren grandes riesgos. Te estás volviendo blando, Gonzalo. ¿El embarazo de Sofía te está haciendo demasiado cauteloso?» La mención del embarazo, todavía en sus primeras etapas, pero ya motivo de celebración entre los colegas, hizo que Gonzalo sonriera automáticamente. Un hijo, por fin. Algo que Isabela nunca había podido manejar durante todos esos años. Isabela. El nombre todavía le causaba una punzada incómoda en el pecho. A veces, en momentos de sinceridad consigo mismo, se preguntaba dónde estaba, cómo estaba. Pero esos momentos eran raros y rápidamente suprimidos por la ajetreada rutina y los constantes recordatorios de Carlos de que estaba mejor sin ella. «Confía en mí», dijo Carlos, colocando una mano pesada en el hombro de su socio. «Para fin de año, seremos los más grandes del país, y todo es porque tuviste el valor de tomar las decisiones correctas». Gonzalo asintió, apartando las dudas momentáneas. Después de todo, Carlos siempre había tenido razón hasta ahora, ¿no? Fue él quien había sugerido la expansión, que había duplicado las ganancias el año anterior. Fue él quien había presentado a los inversores, que permitieron la apertura de la sucursal en la capital. Y fue él quien, en esa fatídica noche, le había susurrado al oído: «Ella te está frenando, amigo mío. Siempre ha sido más leal a su conciencia que a ti. Si quieres crecer de verdad, tienes que deshacerte de ese peso». Lo que Gonzalo no se daba cuenta, mientras firmaba otro contrato potencialmente desastroso, era que estaba perdiendo lentamente el control no solo de su compañía, sino de su propia vida. Y mientras el imperio que había construido comenzaba a desmoronarse imperceptiblemente, la mujer que había descartado como irrelevante estaba dando los primeros pasos para construir algo completamente nuevo. No a partir de la destrucción causada por otros, sino a partir de la fuerza que había descubierto dentro de sí misma. El acto final. El tiempo tiene una forma curiosa de convertir las heridas en cicatrices.
Las cicatrices no desaparecen, permanecen con nosotros, marcas indelebles de batallas pasadas. Pero a diferencia de las heridas abiertas, ya no sangran al tocarlas. Así era con Isabela, ahora conocida como Aurora. En el pequeño pero creciente círculo de admiradores de su trabajo artesanal, había pasado un año desde esa primera feria donde Fátima había descubierto su talento. Un año de trabajo duro, de noches pasadas a la luz de las velas perfeccionando técnicas, creando patrones originales, transformando la tradición en innovación. Un año en el que sus delicadas manos, una vez adornadas solo con anillos caros, desarrollaron callos que ella exhibía con orgullo silencioso. «Necesitamos hablar», anunció Fátima una tarde de otoño, apareciendo inesperadamente en la pensión de la señora Carmen. Sus ojos brillaban con esa intensidad característica que siempre aparecía cuando tenía una nueva idea. Sentadas en el balcón frente al mar, las dos mujeres compartieron un té mientras la brisa marina agitaba suavemente las hojas de las palmeras. «Tus piezas se están vendiendo más rápido de lo que puedo reponer», continuó Fátima. «La semana pasada, una clienta de Buenos Aires vino especialmente a comprar uno de tus chales. Otra pidió 10 piezas para regalar en un evento internacional». Isabela sonrió, todavía no del todo cómoda con el éxito. Era extraño pensar que sus creaciones, nacidas del dolor y la necesidad de reconstrucción, eran ahora objetos de deseo. «Lo que estoy tratando de decir», Fátima colocó su taza sobre la mesa con determinación, «es que ya no estamos hablando de artesanía local. Estamos hablando de una marca potencial, algo único, con su propia identidad. Y quiero proponerte una sociedad de verdad, no solo una relación comercial, sino una asociación. Yo tengo el capital, los contactos y la experiencia en negocios. Tú tienes el talento creativo, la visión artística y una historia que, incluso sin ser contada explícitamente, se transmite a través de cada pieza que creas. ¿Alguna vez has sentido ese momento de absoluta claridad, cuando el universo parece alinearse tan perfectamente que casi puedes oír las piezas encajando? Para Isabela, fue como si todas las dificultades de los últimos meses de repente tuvieran sentido, revelándose como pasos necesarios en una escalera que la estaba llevando hacia arriba, no al pasado, sino al futuro. «Con una condición», respondió ella, con una nueva firmeza en su voz. «Nadie puede saber quién soy realmente. Para el mundo, solo seré Aurora». Fátima asintió, entendiendo sin necesidad de explicaciones detalladas. Aurora será entonces un nuevo amanecer. Esa misma noche, mientras Isabela compartía la noticia con la señora Carmen, sonó el teléfono de la pensión. Era Elena, su voz más baja y urgente de lo habitual. «Señora Isabela, las cosas están empeorando aquí. El bebé nació, un niño, pero Sofía y el señor Gonzalo discuten todo el tiempo, y ese Carlos está arruinando la empresa con inversiones locas». «¿Qué tipo de inversiones?», preguntó Isabela, sintiendo una mezcla contradictoria de emociones. Una parte de ella quería distanciarse por completo de ese mundo. Otra parte, sin embargo, sentía una curiosidad casi compulsiva por la vida que se había visto obligada a abandonar. Compraron terrenos en áreas de protección ambiental. Sobornan a inspectores para que se aprueben construcciones, contratos con políticos corruptos, obras infladas. Isabela hizo una pausa. «Y hay algo más. La señora Dolores está enferma. Cáncer, dicen». La noticia de la enfermedad de su ex-suegra golpeó a Isabela de forma inesperada. No sentía amor por la mujer que la había tratado con desprecio y crueldad, pero tampoco podía sentir satisfacción con su sufrimiento.
La vida le había enseñado que la venganza y la justicia rara vez van de la mano. «Manténme informada, Elena», le pidió, antes de colgar. «Y cuídate». En las semanas siguientes, la asociación con Fátima comenzó a tomar forma concreta. Alquilaron un pequeño estudio en el centro histórico de la ciudad. Contrataron a 2 jóvenes aprendices para ayudar con la producción y trabajaron en una colección especial que marcaría el lanzamiento oficial de la marca Aurora. El concepto era revolucionario en su sencillez. Unir técnicas artesanales tradicionales con diseño contemporáneo, utilizando materiales sostenibles y valorando el trabajo manual. Cada pieza no solo llevaba belleza estética, sino una historia de resiliencia, transformación y esperanza. El lanzamiento, aunque discreto, atrajo una atención inmediata. Los blogs de moda elogiaron la originalidad de las piezas. Una revista regional hizo un reportaje sobre el fenómeno artesanal que estaba conquistando a clientes sofisticados. Y lo más importante, las ventas superaron todas las expectativas. En solo 6 meses, lo que había comenzado como un pequeño estudio se transformó en una compañía estructurada. Isabela, ahora oficialmente Aurora para el mundo, se convirtió en una empresaria respetada, aunque mantuvo un perfil bajo. «Necesitamos expandirnos», anunció Fátima durante una reunión. «Hay demanda internacional por tus creaciones. París, Milán, Nueva York, todos quieren exclusividad». La mención de los principales centros de moda del mundo hizo que Isabela dudara momentáneamente. La expansión significaba visibilidad, y la visibilidad aumentaba el riesgo de que su pasado saliera a la luz. «No te preocupes», le aseguró Fátima, notando su aprensión. «Puedes quedarte detrás del escenario. Yo seré la cara pública cuando sea necesario». Mientras el éxito de Aurora crecía en silencio, la vida de Gonzalo siguió un camino diferente. Las decisiones arriesgadas sugeridas por Carlos comenzaron a mostrar sus consecuencias. Proyectos embargados debido a irregularidades ambientales, fuertes multas, investigaciones sobre contratos dudosos. En casa, la situación no era mejor. El matrimonio con Sofía, que había comenzado como una aventura apasionada, se había convertido en una serie de discusiones y recriminaciones. La llegada de su hijo, en lugar de unir a la pareja, parecía haber exacerbado sus diferencias. «Prometiste que seríamos la pareja más poderosa de la ciudad», acusó Sofía durante una discusión particularmente acalorada. «Pero míranos ahora, nos estamos hundiendo en deudas, mientras dejas que ese sociópata lo arruine todo». Las palabras de Sofía, aunque duras, llevaban una verdad que Gonzalo había estado tratando de ignorar. Carlos, el amigo de la infancia, el socio de confianza, estaba tomando sistemáticamente decisiones que solo lo beneficiaban a él mismo. Esa misma noche, Gonzalo decidió investigar más de cerca los contratos recientes. Lo que descubrió lo dejó frío. Firmas falsificadas, desvío de fondos a empresas fantasma, compromisos financieros insostenibles. Confrontado a la mañana siguiente, Carlos no mostró remordimiento. «Estabas demasiado ocupado con tu nueva familia para prestar atención a los negocios», respondió con una sonrisa fría. «Alguien tenía que tomar las riendas». «Esto es fraude, Carlos. Podrías enviarnos a los 2 a prisión». «¿A los 2? No, amigo mío. Todas las firmas en esos documentos son tuyas, algunas verdaderas, otras... Bueno, tú entiendes». La amenaza implícita era clara. Si Gonzalo denunciaba las irregularidades, él sería el principal perjudicado. Mientras tanto, 3 años después de su desaparición, Isabela estaba comenzando una nueva fase en su viaje. Con el apoyo financiero de Fátima y las ganancias cada vez mayores de su compañía,
comenzó a invertir en causas que eran personalmente significativas para ella. El primer proyecto fue una escuela de artesanía para mujeres en situaciones vulnerables, víctimas de violencia doméstica, madres solteras, mujeres desempleadas de más de 50 años. Más que enseñar técnicas, el programa ofrecía una oportunidad para un nuevo comienzo, para la independencia financiera y emocional. «Estás construyendo un legado», comentó la señora Carmen. «Estoy simplemente devolviendo lo que recibí», respondió Isabela con sencillez. «Cuando llegué aquí, estaba rota en todos los sentidos. Me mostraste que era posible reconstruir, pieza por pieza». En una tarde particularmente significativa, Isabela recibió una llamada inesperada de Elena. «Señora Isabela, las cosas están a punto de terminar. El señor Gonzalo está al borde de la bancarrota. Carlos desapareció del país, llevándose lo que quedaba de los recursos de la compañía, y Sofía amenaza con irse con el niño. La mansión será subastada el próximo mes». La noticia agitó una tormenta de emociones contradictorias en Isabela. Una parte de ella, pequeña pero innegablemente presente, sintió una satisfacción casi vengativa al saber que aquellos que la habían humillado ahora se enfrentaban a sus propias humillaciones. Pero también había una comprensión más profunda adquirida a través de su propio viaje. La verdadera victoria no estaba en la caída de los demás, sino en su propio ascenso. Esa noche, después de horas de reflexión, Isabela tomó una decisión que la sorprendió incluso a ella misma. Llamó a su abogado y le dio instrucciones específicas. «Quiero saber todo sobre Construcciones Montero. Contratos, deudas, activos, estado legal, todo. Y también quiero participar en la subasta de la mansión, pero a través de un representante. Nadie puede saber que soy yo». Cuando el abogado cuestionó la decisión, preocupado de que el pasado pudiera comprometer todo lo que habían construido, Isabela respondió con una serenidad que reflejaba su transformación interior. «No estoy volviendo al pasado. Estoy volviendo para finalmente cerrar un capítulo. Mientras esa parte de mi historia permanezca abierta, nunca seré verdaderamente libre». ¿Alguna vez has sentido que llevas un peso invisible? Algo que solo tú percibes, pero que afecta cada paso que das. Para Isabela, ese peso eran las preguntas sin respuesta, las verdades no confrontadas, las miradas de lástima que nunca pudo enfrentar directamente. No era venganza lo que buscaba. Al menos, no solo eso. Era la oportunidad de reescribir el final de una historia en la que ella había sido reducida a una nota a pie de página. La confrontación final, el giro final. Hay momentos que definen una vida entera, instantes cristalizados en el tiempo que dividen la existencia de uno en un antes y un después. Para Isabela, la mañana de la reunión con los accionistas de Construcciones Montero iba a ser uno de esos momentos. El sol apenas había salido cuando se despertó después de una noche de sueño inquieto. Sentada en el borde de la cama, contempló el elegante traje que había elegido para la ocasión. Un conjunto azul marino, casi del mismo color que el vestido que había usado en esa fatídica noche de humillación. La elección no fue accidental. Los símbolos tienen poder, e Isabela conocía el valor de cerrar los círculos. 7 años, se susurró a sí misma mientras se recogía el cabello rubio en un elegante moño. 7 años desde que me echaron a la calle bajo la lluvia. El número no era solo una cuenta de tiempo. Llevaba un peso casi místico. 7 años de dolor, de reconstrucción, de descubrimiento. 7 años transformando lágrimas
en determinación y humillación en fuerza. La sala de juntas en el 10º piso del edificio corporativo estaba preparada para la reunión que cambiaría el destino de la compañía. Una larga mesa de madera oscura dominaba la sala, rodeada de sillas vacías, que pronto serían ocupadas por hombres y algunas mujeres que no tenían ni idea de la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre sus cabezas. Isabela llegó a propósito temprano, eligiendo una posición estratégica al final de la mesa, no en la cabecera, donde tradicionalmente se sentaba el presidente, pero lo suficientemente cerca para observar las reacciones en cada rostro cuando la verdad fuera revelada. Los accionistas minoritarios fueron los primeros en llegar, ejecutivos de mediana edad que hablaban en voz baja sobre los últimos rumores de posibles compradores para la empresa en crisis. Ninguno de ellos prestó especial atención a la elegante mujer que discretamente consultaba su tableta. Cuando Gonzalo finalmente entró en la sala, parecía haber envejecido una década desde la subasta. Profundas ojeras marcaban su rostro, sus hombros encorvados bajo el peso de preocupaciones que parecían no tener fin. Sus ojos escanearon rápidamente a los presentes, deteniéndose por un instante en Isabela antes de seguir adelante. Ese mismo destello de casi reconocimiento que ella había notado antes. Señoras y señores, comenzó con una voz que intentaba, sin éxito, proyectar confianza. Estamos aquí para discutir el futuro de Construcciones Montero, en un momento crítico de nuestra historia. ¿Has sido testigo de alguien que intenta mantener las apariencias cuando todo ya se está desmoronando? Hay algo profundamente humano y dolorosamente conmovedor en ese esfuerzo por preservar la dignidad, cuando todo lo demás ya se ha perdido. Como saben, continuó Gonzalo, recientemente perdimos la residencia de mi familia debido a las dificultades financieras que enfrentamos, pero estoy seguro de que, con algunas reestructuraciones y nuevas inversiones, podemos. La puerta se abrió, interrumpiendo su discurso. El abogado de la firma Montero entró, asintiendo discretamente a Isabela antes de tomar su lugar en la mesa. «Perdonen mi retraso», dijo. «Creo que podemos proceder con el verdadero propósito de esta reunión, la presentación formal para el nuevo accionista de Construcciones Montero». Un pesado silencio se apoderó de la sala. Gonzalo palideció visiblemente, sus ojos ahora fijos en Isabela, como si las piezas finalmente estuvieran comenzando a encajar. «Tengo el honor de presentar», continuó el abogado, «a la señora Aurora Santos, o más bien», hizo una pausa, mirando a Isabela, quien asintió ligeramente, autorizándolo a continuar. «A la señora Isabela Montero». El nombre cayó en la sala como una bomba. Hubo jadeos ahogados, miradas incrédulas y un solo sonido agudo. Gonzalo dejó caer el bolígrafo que sostenía. Isabela se puso de pie con calma, sintiendo una extraña paz interior. Este momento, tantas veces ensayado en su mente, finalmente había llegado. «Sí, soy yo», confirmó. Su voz clara y firme. «Fui un día la esposa de Gonzalo Montero y la nuera de la señora Dolores. Fui echada de mi casa en una noche de lluvia, con una sola maleta, después de ser humillada públicamente». Sus ojos se encontraron con los de Gonzalo, quien parecía incapaz de apartar la mirada. «Pero no estoy aquí para hablar del pasado», continuó. «Estoy aquí como la dueña del 51% de las acciones de esta compañía, con plenos poderes para determinar su futuro». Las reacciones variaron desde el shock hasta la indignación, pero Isabela se mantuvo inquebrantable mientras el abogado distribuía documentos que probaban la adquisición legal de las acciones. «Como primera medida», anunció,
Ordeno la destitución inmediata de Gonzalo Montero de la presidencia. Uno de los accionistas más antiguos se levantó, rojo de indignación. Esto es absurdo, una venganza personal disfrazada de negocios. Isabela sonrió, una sonrisa que no contenía alegría, solo determinación. Al contrario, señor, es un rescate. Un rescate de una compañía que alguna vez fue un símbolo de integridad antes de que decisiones equivocadas la llevaran al borde de la bancarrota. Abrió una carpeta, revelando documentos marcados en rojo. Decisiones como estas, contratos fraudulentos, desvío de fondos, evasión de impuestos. Todo con la firma de Gonzalo o la de su socio fugitivo, Carlos. El silencio que siguió fue ensordecedor. No había defensa posible contra una evidencia tan convincente. Mi segunda orden, continuó Isabela, es que se abra una investigación interna sobre todas las irregularidades cometidas en los últimos 5 años con total transparencia para las autoridades competentes. Me vas a destruir, murmuró Gonzalo, finalmente encontrando su voz. ¿Eso es lo que quieres? ¿Venganza total? Algo en la vulnerabilidad de esa pregunta conmovió a Isabela más profundamente de lo que esperaba. No era el poderoso empresario hablando. Era el hombre destrozado que finalmente confrontaba las consecuencias de sus elecciones. No, Gonzalo, respondió ella, su voz suavizándose por primera vez. Si quisiera destruirte, solo tendría que entregar estos documentos directamente a la fiscalía. Lo que quiero es justicia, y la justicia no siempre significa castigo. Significa, por encima de todo, verdad. La reunión se cerró formalmente después de la presentación del plan de reestructuración que Isabela había desarrollado con la ayuda de Fátima y consultores especializados. Un plan audaz que reorientaba completamente el enfoque de la compañía hacia la construcción sostenible, utilizando tecnologías y materiales innovadores. Irónicamente, muchos de estos se basaban en los proyectos que Isabela había diseñado años atrás y que Gonzalo y Carlos ridiculizaron como sueños tontos de alguien que no entiende nada. Cuando todos se habían ido, dejándola solo a ella y a Gonzalo en la sala, ahora en silencio, Isabela sintió el peso de los años condensándose en ese momento. ¿Por qué?, preguntó él finalmente. ¿Por qué volver? ¿Por qué no simplemente seguir con tu vida? ¿Olvidar todo esto? Isabela lo miró por un largo momento. El hombre frente a ella parecía un fantasma de la persona que una vez amó, no solo por su apariencia demacrada, sino por algo más profundo que estaba roto dentro de él. Porque algunas historias necesitan un final adecuado, respondió. Porque durante años viví como un fantasma, con otra identidad, otro nombre, ocultando quién soy realmente. Necesitaba recuperar mi historia para poder finalmente pasar la página. Gonzalo absorbió esto lentamente. Luego, con un movimiento inesperado, se arrodilló ante ella. «Perdóname», suplicó, las lágrimas finalmente escapando de sus ojos. «Perdóname por todo. Necesito contarte la verdad». Y allí, en la sala de juntas, donde se habían tomado tantas decisiones de negocios, Gonzalo reveló el secreto que cambiaría para siempre la comprensión de Isabela sobre su propia vida. No era solo la exesposa rechazada, sino la hija no reconocida del patriarca de la familia, el resultado de una aventura extramatrimonial que la señora Dolores conocía y toleraba solo para mantener las apariencias. «Eres mi hermanastra», concluyó, con la voz quebrada. Carlos descubrió viejos documentos. Me amenazó con exponer todo si no me separaba de ti. Cedí al chantaje, a la cobardía. Elegí la reputación de la familia sobre nuestro matrimonio.
El mundo de Isabela pareció ralentizarse, como si cada partícula de aire a su alrededor se hubiera vuelto de repente demasiado densa para permitir el movimiento. Las palabras de Gonzalo resonaron en su mente, reorganizando por completo su comprensión no solo del pasado, sino de su propia identidad. «Hermanastra», repitió, su voz apenas un susurro. Así que la señora Dolores lo supo todo el tiempo. Temía que descubrieras la verdad y exigieras parte de la herencia. Una risa amarga escapó de los labios de Isabela, no por humor, sino por la incredulidad ante la cruel ironía del destino. Toda su vida se había construido sobre una mentira, una farsa elaborada, donde incluso su matrimonio había sido parte de una estrategia para proteger los secretos de la familia. Durante días, Isabela se aisló en su habitación de hotel, tratando de procesar la revelación que transformaba no solo su pasado, sino su comprensión de sí misma. No era solo la esposa traicionada, era la hija negada, la heredera oculta, la hermanastra nunca reconocida. Cuando finalmente salió de su aislamiento, Isabela había tomado una decisión que la sorprendió incluso a ella misma. Convocó a una conferencia de prensa y, sin revelar el secreto de sus orígenes, anunció una reestructuración completa de la compañía. «Mantendremos Construcciones Montero», declaró ante las cámaras, «pero con una nueva misión y visión. Transformaremos una empresa que perdió su camino en prácticas cuestionables en un modelo de negocio ético y sostenible». En cuanto a Gonzalo, Isabela ofreció lo que nadie esperaba, una oportunidad de redención. No en la presidencia, no en una posición de poder, sino en un papel donde pudiera contribuir con su conocimiento mientras aprendía una nueva forma de hacer negocios. «Descubrí que la venganza no construye», le confesó a Fátima en una llamada a altas horas de la noche. «Solo perpetúa el ciclo del dolor. Lo que quiero dejar como legado no es la destrucción de quienes me hirieron, sino la construcción de algo mejor a partir de las ruinas». La mansión subastada, un símbolo de tantos recuerdos dolorosos, fue transformada en un centro de apoyo para mujeres en situaciones vulnerables. Un espacio donde aquellas que, como ella un día, no tenían a dónde ir, pudieran encontrar no solo refugio, sino oportunidades para un nuevo comienzo. En una tarde particularmente significativa, cuando el centro estaba a punto de ser inaugurado, Isabela recibió una visita inesperada. La señora Dolores, visiblemente frágil por su enfermedad, pero con unos ojos aún penetrantes que llevaban el peso de décadas de secretos. «¿Por qué estás haciendo todo esto?», preguntó la mujer, apoyándose pesadamente en su bastón. «Después de todo lo que te hicimos». Isabela miró a la mujer que, sin saberlo, era de hecho su madrastra. No sentía odio ni resentimiento, sino una extraña compasión. Después de todo, la señora Dolores también había sido víctima de un sistema que valoraba las apariencias por encima de las verdades. «Porque descubrí», respondió Isabela, «que nuestra mayor venganza contra aquellos que intentaron destruirnos es no dejar que definan quiénes somos o en qué nos convertimos». Esa noche, sola en su nuevo apartamento con vistas al mar, un elemento que se había vuelto esencial en su vida desde los días en la pensión de la señora Carmen, Isabela reflexionó sobre el extraordinario viaje que la había llevado allí. De la esposa tímida e insegura a la poderosa empresaria, de la mujer humillada públicamente a la respetada filántropa, de la víctima a la protagonista de su propia historia. La verdad sobre sus orígenes, aunque dolorosa, había sido la pieza final del rompecabezas que necesitaba para avanzar de verdad, no como Isabela, la esposa rechazada,
no como Aurora, la artista misteriosa, sino como ella misma. En todas sus contradicciones y complejidades, cicatrices y logros, sonó el teléfono, interrumpiendo sus pensamientos. Era Fátima, llamando para confirmar su llegada al día siguiente, para ayudar con los preparativos finales para la inauguración del centro. ¿Cómo te sientes?, preguntó su amiga y socia, con preocupación evidente en su voz. Isabela sonrió, observando el reflejo de la luna en las tranquilas aguas del océano. En paz, respondió sinceramente. Finalmente, en paz. Porque en los 7 años que transformaron a una mujer humillada en una poderosa empresaria, Isabela aprendió que la verdadera venganza no se trata de destruir, sino de reconstruir. El secreto revelado no solo cambió lo que pensaba del pasado, sino que abrió caminos inesperados a un futuro donde la justicia y la compasión podían caminar juntas. Isabela finalmente entendió que no regresó solo por venganza, sino por algo mucho más grande. Había descubierto la verdad sobre sus orígenes y reescrito su propia historia. La chica rechazada era ahora una mujer poderosa, capaz de convertir su dolor en fuerza para ayudar a otras mujeres a superar sus propias historias de abandono y rechazo. Si esta historia de traición, redención y fuerza te conmovió, dale me gusta a este video y compártelo para inspirar a otros. Y no olvides suscribirte para más dramas de la vida real que te mantendrán al borde del asiento.